Bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche vamos a seguir tocando el tema que está verdaderamente vigente en estos días y que seguramente lo estará por los próximos meses por venir. Y está relacionado pues con las campañas electorales que ya están desatadas plenamente en una forma ilegal, en una forma enfatizando particularmente lo que es el mercadeo, la publicidad, y por ningún lado estamos viendo verdaderamente el aparecimiento de propuestas. Se ha comparado que el daño que puede hacer este tipo de campañas a lo largo es mucho mayor que el que pudiera tener los mismos efectos naturales o las mismas tragedias naturales que nos han afectado, porque el hecho de que sigan desarrollándose como está sucediendo, obviamente va a incidir en que este país sea más alejado de la ley, más un Estado fallido, en el cual pues prácticamente un Estado que no se vive dentro del margen de lo que la ley y la Constitución nos marca. En el domingo anterior tuvimos la visita de la doctora María Eugenia Villagrán de León, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y del resultado de su visita, del resultado de lo que ella nos expuso acá, surgieron muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios de parte de la audiencia que mira, que escucha este programa, por lo cual consideramos importante el seguir tocando un tema que está obviamente tan sensitivo y tan fundamental para el futuro de este país. Para tocar el tema, esta noche pues tenemos el gusto y el honor de tener la compañía de la embajadora Marta Altolaguirre, abogada y notaria, ex viceministra de Relaciones Exteriores y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también del licenciado Carlos Roberto Molina Mencos, abogado y notario, exdiputado de la Asamblea Nacional Constituyente y exministro de Economía. Muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros acá. Pues como comentábamos la introducción de este programa y con ustedes fuera de las cámaras y con muchísima gente, porque este es el tema más candente de hoy, del resultado del programa anterior ha surgido una enorme cantidad de preguntas y una enorme cantidad de comentarios, y la mayor parte de ellos está situada alrededor de la ilegalidad aparente de la campaña que se está desarrollando, del hecho de que, por ejemplo, se dijo en este programa anterior de que no tiene verdaderamente el Tribunal Supremo Electoral las armas suficientes para parar lo que está pasando. Pero a mí me gustaría, a ustedes como profesionales distinguidos y como ciudadanos obviamente muy reconocidos, ¿cuál es su visión de lo que está sucediendo, licenciada? Bueno, en realidad yo sí creo que el primer problema que enfrentamos los guatemaltecos desde hace varios años, porque no es solo de ahora, es la tendencia de las propias altas autoridades a omitir el cumplimiento al juramento que hicieron de respetar la Constitución y las leyes. Creo que esa situación y el ejemplo que dan desde el más alto nivel, y repito, yo creo que es nefasto para el resto de personas, no solo de todos los ciudadanos, sino principalmente de las personas que están participando en algún espectro de la política nacional. En ese sentido, yo sí veo con mucha preocupación que el desorden en Guatemala ha llegado a tal nivel que realmente en este momento vemos que todos los partidos están efectivamente haciendo una abierta campaña. Yo creo que a partir del mes de diciembre, enero, ya se marcó muy evidentemente, pero ahí yo insisto, yo empiezo por el propio partido oficial. Es decir, nuevamente respaldando lo que yo le decía del ejemplo, del mal ejemplo que se da desde lo más alto de las autoridades, porque en realidad no solo las vallas y los MUPIs y las publicaciones en campo pagado escritas son campaña. En realidad hay una campaña permanente de la UNE que se ha venido produciendo a lo largo de todo el periodo de gobierno, pero particularmente, le diría yo, en los últimos 2 meses. Es decir, es obvio esa presentación. Ahora, en cuanto a cómo se legisla, yo creo que efectivamente las reformas a la ley electoral están atrasadísimas, debieran de haberse producido se suponía, desde inicios de este periodo de gobierno, desde que asumieron las nuevas autoridades electorales, y realmente no se ha logrado. Falta de voluntad, falta de interés, quién sabe. Pero sí, nuevamente, una de las fallas es la falta de leyes claras y generales.
Licenciada, yo le voy a hacer algún par de comentarios que tal vez los vamos a contestar un poco adelante porque me llama la atención algo que usted dice. Por ejemplo, usted menciona las altas autoridades, ¿verdad? Y tal vez podemos clarificar después a cuáles nos estamos refiriendo. Y por otro lado, también cuando uno habla del partido oficial, de acuerdo a la Constitución Política de la República, el presidente de la República representa la unidad nacional y tiene estrictamente prohibido favorecer a ninguna entidad política. Entonces, cuando reconocemos la existencia de un partido oficial, estamos prácticamente violando la ley. Pero lo vamos a comentar adelante. Perfecto. Licenciado, a mí me gustaría oír sus comentarios a la pregunta sobre cuál es su visión de esta situación que vivimos. Mire, para mí eso viene un poquito más de atrás. Sabe que yo tengo obsesión constitucional y el sistema constitucional es lo que más me preocupa. Guatemala no ha tenido sistema constitucional. Sé que es un pecado casi decirlo, pero nunca lo ha tenido. Todas las constituyentes han sido nombradas de dedo, a beneficio y criterio del gobernante de turno hasta la última. Ahí es donde yo sí tuve esperanza de que pudiéramos generar un sistema, porque por fin se estaba trabajando con un grupo de personas que eran verdaderos representantes del pueblo. Dentro del margen de la discusión constitucional se incluyeron una serie de innovaciones muy de fondo y a mi juicio muy buenas, como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. El problema es que cayeron en manos de políticos. La Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, tiene una sola función, la defensa de la Constitución, y por lo tanto, todos sus fallos deben de ser jurídicos, pero empezó a dar fallos políticos. Primero trataron de resolver el problema político de Serrano con un fallo político de la Corte emitido de motu propio, o sea, era un fallo inconstitucional, fuera de derecho, conveniente tal vez porque resolvió el problema del momento, pero ahí inicia la torcedura de la Corte de Constitucionalidad y la torcedura del sistema, o el principio del fin del sistema. Si usted empieza a perder la razón de un sistema, que es la convicción absoluta de que yo debo de defender y cumplir con las normas constitucionales, empezamos a entrar en un caos político y legal, que es lo que tenemos ahora. Me atrevo a decir que hay... Claro que son 20 grupos políticos, pero no he visto... 25 partidos políticos. No hay un partido. Ese es mi problema. Hay 25 grupos políticos. Pero el concepto de partido político, yo creo que terminó con el MLN, el ABC, el PR, esos que sí tenían una ideología, sí tenían una estructura y sí tenían una cierta raigambre. Ahorita hay grupos de personas que se juntan para llevar a la presidencia a un señor o para llegar a gobernar. ¿Cuál es la ideología de cualquiera? Piensen en cualquiera y busquemos cuál es su ideología, cuáles son sus principios, cuál es su historia, cuál es su arraigambre. Es cero. Podemos, diría yo, licenciado, por un lado deducir, uno, de que prácticamente no tenemos partidos políticos como deberían de funcionar. Pero por otro lado también, y altamente preocupante, el hecho de que una Corte de Constitucionalidad cuya función debería ser defender la Constitución, se ha politizado en esa función. Y por otro lado, pues obviamente el efecto que tiene la injerencia gubernamental o estatal, no solo ahora, sino que en todos los gobiernos anteriores. Vamos a tener que ir a un corte, licenciado, y volvemos en un momento con más Acción Positiva.